Quien está en Cristo está en la iglesia. Una vez Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan les enseñó a sus discípulos. Lucas 11:1. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Hechos 2:47. Ser salvo significa estar en comunión con Dios. Esta es una comunión real, personal con Cristo, pero también es una comunión que se vive en la compañía de otros creyentes, la iglesia. Nadie ha sido llamado a salvación en soledad o aislamiento. Por el hecho mismo de la salvación, quien es salvo es incorporado a la comunión de los creyentes. El individuo, la persona, es hecho pueblo. Por lo tanto, es convocado a vivir en conformidad con su llamamiento, privilegiando la comunión con sus hermanos, pues esta es evidenciadora de la comunión íntima que el creyente tiene con Dios. No es creíble el amor a Dios cuando éste no pasa por el amor a los hermanos en la fe. Primera de Juan 4:19. Lucas nos dice que cada día el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. De ahí que resulte que quien está en Cristo está en la iglesia. No se puede estar en Cristo y no estar en la iglesia. Hay quienes justifican su alejarse de la iglesia aludiendo a los excesos y a las omisiones de la misma. Lo cierto es que la iglesia es siempre una comunidad enferma, pero también siempre una comunidad sanadora. Enferma por cuanto sus miembros son santos, pero perfectibles, estamos siendo perfeccionados. Sanadora porque en la comunión con el Espíritu Santo, la iglesia como comunidad y cada uno de sus miembros en lo particular es perfeccionada día a día. Así, aun cuando los individuos que la formamos todavía practiquemos el pecado, Cristo Jesús quita de su iglesia toda mancha y arruga hasta que llegue el momento en que se la habrá de presentar a sí mismo santa y sin mancha, asegura Pablo a los Efesios. De nuestro pasaje leído en el Evangelio de Lucas, resulta interesante atender el planteamiento que los discípulos de Jesús le hicieron. Enséñanos a orar, lo mismo que Juan enseñó a sus discípulos. Lo primero que resalta de este pasaje es la existencia de dos grupos de discípulos, el de Jesús y el de Juan. Lo segundo que destaca es la necesidad que cada grupo tenía de ser identificado por separado. Dicen los estudiosos que precisamente la manera en que oraban distinguía a quienes eran discípulos de los distintos maestros religiosos. De acuerdo con Lucas, los seguidores de Jesús
No querían orar como lo hacían los de Juan, pero tampoco pretendían que estos, los discípulos de Juan, fueran enseñados por Jesús a orar. La manera de orar les daba identidad y sentido de pertenencia. Así, estaban en condiciones de reconocerse y comprometerse mutuamente. Sin dejar de ser creyentes, la Iglesia, diríamos hoy, asumían que por diferentes razones formaban parte de una expresión específica, particular del pueblo de Dios. Unos discípulos de Juan, otros discípulos de Cristo. Espiritualmente eran un solo cuerpo con los seguidores de Juan, pero también eran miembros diferentes y con diferentes funciones en la Iglesia y en el servicio al que habían sido llamados. Al ocuparnos del misterio de la Iglesia, conviene considerar que la diversidad del cuerpo de Cristo es una riqueza en sí misma. Sobre todo, es poderosa por cuanto permite que los integrantes de cada diversidad, de cada expresión del cuerpo, estén en mejores condiciones de alcanzar y de formar a aquellos con quienes mejor se identifican. Los cristianos no debemos avergonzarnos ni preocuparnos por las muchas y muy diversas manifestaciones, expresiones del cuerpo de Cristo. Sin importar la iglesia a la que pertenezcan o el lugar donde se reúnan, todos los cristianos somos uno y solo una iglesia. Ahora bien, nosotros no hacemos la comunión de la iglesia, ni somos nosotros quienes nos incorporamos a la misma. Pero lo cierto es que tenemos ciertas responsabilidades respecto de la conservación y del fortalecimiento de dicha unidad en Cristo. Te invito a considerar con interés y un espíritu dispuesto a asumirlas algunas de estas cuestiones. Primero, debemos guardar la unidad del Espíritu. A los cristianos se nos ha dado una riqueza invaluable. Dios nos ha llamado para cumplir tareas permanentes y circunstanciales en su cuerpo. La proclamación, la formación de los discípulos, la consolación de los que están tristes, la ayuda a los necesitados, etc. Tareas que para su cumplimiento requieren de un ambiente propicio, un ambiente no contaminado. Por ello somos llamados, primero, a ser humildes y amables unos con los otros. Esto se refiere tanto a una actitud como a un modelo de relación. El humilde privilegia el interés del otro por sobre el suyo propio. Está dispuesto a ceder y lo hace con amabilidad, es decir, de tal manera que resulte sencillo amarle. La segunda cuestión a la que somos llamados es a ser pacientes. Uno de los sentidos del término paciencia es grandeza y constancia de ánimo en las adversidades. Significa esto permanecer haciendo lo bueno bajo circunstancias adversas. Ante el error, el pecado o la omisión del otro, siempre somos llamados a actuar no de acuerdo con su conducta, sino de acuerdo con nuestro llamamiento. Cuando esto no sucede así, se rompe la unidad. Tenemos la responsabilidad de mantenernos haciendo lo bueno, lo propio, lo que corresponde. Así damos al otro la oportunidad de que recapacite, de que atienda a su buena conciencia y a que nos imite. No pocos dejan de tener constancia de ánimo en las adversidades cuando son confrontados en y por la iglesia. La confrontación directa e indirecta los desanima.
es que ésta detona las situaciones no resueltas de la persona que prefiere aislarse o aún retirarse, con tal de no enfrentar aquello que le duele o que no se ha superado. Por eso debemos ser pacientes, humildes. Los cristianos somos llamados a cumplir con el deber de soportarnos los unos a los otros. La primera lectura de esta expresión nos lleva al aguantarnos los unos a los otros, a tolerarnos unos a otros. Y en efecto, la persona, una vez salva, pronto descubre que tiene que aguantar a los hermanos. Pero la exhortación bíblica va más allá de esto. La propuesta bíblica es que sirvamos como soporte al otro, a los otros. Que cuando la iglesia en general o cuando alguno de sus miembros está bajo presión y en riesgo de derrumbarse, nosotros los soportemos, es decir, seamos la base que contribuye a que permanezcan fieles y con buen ánimo. Tentación frecuente es la de abandonar la iglesia cuando las cosas no están bien o cuando a nosotros nos parece que no lo están. Bajo el dominio de sus emociones, no pocos salen de sus congregaciones no para responder a un llamado específico, sino para huir de una situación que no les resulta cómoda. No toman en cuenta que si alguno o algunos de sus hermanos están actuando indebidamente, es cuando mayor soporte necesitan. No solo necesita del soporte de los demás, sino de lo que uno en lo particular puede proporcionarle. Y solo por una razón podemos soportarnos los unos a los otros: nuestro compromiso con la expresión del cuerpo de Cristo, que es nuestra congregación. Cierto es que somos hermanos de todos los creyentes y que si nos vamos a otra iglesia, seguimos siéndolo. Pero también es cierto que si no nos comprometemos con los domésticos de la fe, no hay evidencia de nuestro compromiso con el resto del cuerpo de Cristo. Nuestro compromiso, es decir, la obligación contraída, es el vínculo que nos une a aquellos a quienes debemos nuestro soporte. Solo permanece quien se asume, quien se considera a sí mismo obligado a permanecer. Quien ante la crisis se va, hace el evidente el no haber contraído obligación alguna con sus hermanos. Los creyentes también somos llamados a relacionarnos íntimamente unos con otros. En la Biblia, el término intimidad se refiere a una relación profunda, personal y cercana. El llamamiento que se nos hace solo puede ser cumplido en la proximidad, en la relación cercana, profunda de los creyentes. Así que se empieza por estar juntos, por reunirse como cuerpo periódicamente y desarrollando redes de relación familiares y personales cotidianamente. Estar juntos, reunirnos, nos proporciona la oportunidad de animarnos unos a otros, de infundir vigor unos a otros. Por el contrario, al dejar de congregarnos, perdemos vigor y al no poder dar vigor a los otros, contribuimos de manera directa, aunque no intencionalmente, a su debilitamiento. Bueno, todo lo hasta aquí dicho contribuye a que el Señor cumpla con su propósito de agregar a la comunidad cristiana, la Iglesia, a los que han de ser salvos. Te recomiendo que leas el capítulo 2 de Hechos con atención y entusiasmo.
descubrirás que la redacción de Lucas parece indicar que la adición de los redimidos a la Iglesia seguía al testimonio de unidad, servicio y consagración de los creyentes. Lucas destaca que se trataba de una comunidad que disfrutaba del ejercicio de su comunión y que gozaba del gozo que el Espíritu Santo derramaba sobre la misma. Permanecer unidos, guardar la unidad del Espíritu que nos une, no es el propósito último de nuestro ser iglesia. Somos iglesia para proclamar el Evangelio a los no salvos y para así convertirnos en colaboradores de Dios en su tarea redentora. Pero nuestro testimonio prepara los corazones de aquellos a los que el Señor está llamando para que se entreguen a su servicio, para que sean iglesia. Después de todo, conviene tener presente que el Señor llamó a sus discípulos a amarse unos a los otros, pues su relación armoniosa, les dijo, será la razón para que el mundo crea en las buenas nuevas de salvación que Él mismo ha traído a todas las personas. Oremos pidiendo y esforcémonos por lograrlo, el que seamos una comunidad unida y gozosa. De esta manera, nuestra tarea evangelizadora, nuestro hacer discípulos, podrá ser cumplida con entusiasmo y efectividad. Y así comprobaremos que al estar en Cristo estamos en la iglesia. A esto los animo, a esto los convoco en el nombre del Señor. Dios los bendiga.